Así que regresé con la madre y le pregunté, ahora sí dime qué pasa. En ese momento la mamá se lleva las manos a la cara y se derrumba, empieza a llorar. Mientras lloraba me decía, me mataron a mi esposo, me mataron a mi esposo. Cuenta la maestra que con el lapicero que ya tenía en la mano, con el lápiz que tenía en la mano, corrió detrás del niño, lo tumbó al piso y le enterró el lápiz en la mejilla, lo que hizo que traspasara su mejilla. La sangre y los gritos fueron muy impactantes para todos. Estaba muy enojado. Cuando yo le pregunté, ¿te sientes enojado?, él solo me dijo, cuando crezca voy a buscar a los culpables y los voy a asesinar. Bienvenidos una vez más a esta sección llamada Casos. Estamos seguros de que hoy vamos a aprender mucho de los casos que nos va a platicar Ruslan. Ruslan, gracias por estar aquí. Estoy emocionada de poder saber uno de los muchos casos que has tratado en tu consultorio y que sabemos que nos van a ayudar. ¿Qué nos vas a contar hoy? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, pues vamos a platicar de un caso que en su momento fue quizá una de las experiencias que me ayudó a tener cambios como terapeuta que de verdad me han servido toda esta vida, ¿no? Como terapeuta a veces hay casos que particularmente te rediseñan tu manera de trabajar o de entender el dolor de las personas. Así que este caso, el 33-4, es un caso muy, muy, muy especial para mí. Es el caso de un niño llamado Rodrigo. Este caso en particular fue muy impactante en su momento porque cuando Rodrigo le enterró el lápiz en la cara a otro niño, en el hospital estaban sorprendidos porque no podían creer ni la fuerza ni la hazaña con la que había sido colocado ese lápiz en la cara, cruzando completamente la mejilla del compañerito de Rodrigo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había detrás de esa conducta? Cuando llega Rodrigo con su mamá, un niño serio, con poca expresión en su rostro, eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, aun cuando estás recibiendo a los papás, siempre tratas de estar pendiente de los detalles, ¿no? El niño se sentó un poco aislado, separado de la mamá. Le pregunté primero cómo se llamaba, me dijo Rodrigo, a secas, y después me volteé hacia la madre para preguntarle, ¿qué sucede? La mamá abrió los ojos enormemente mirando a Rodrigo y entendí que quería que Rodrigo no estuviera presente. Así que me levanté y le dije a Rodrigo que si quería conocer la pequeña sala de juegos que teníamos a un lado. Me dijo que sí, se levantó y me siguió. Mientras me seguía, lo escuché murmurar la frase, sí, ya sé, los adultos van a hablar. En ese momento me di cuenta que Rodrigo estaba envuelto en una dinámica familiar en la que normalmente no estaban hablando del problema y que si seguro este era un problema, era la razón por la que Rodrigo estaba ahí. Algo no estaban hablando. Cuando las palabras carecen de sentido, porque muchas veces no hablamos de lo que sucede, siempre se generan respuestas muy distintas, como rivalidades, como rebeldías también. No sabía exactamente qué pasaba. Así que regresé con la madre y le pregunté, ahora sí dime qué pasa. En ese momento la mamá se lleva las manos a la cara y se derrumba, empieza a llorar y mientras lloraba me decía, me mataron a mi esposo, me mataron a mi esposo. Hay dos cosas importantes que has mencionado. La primera que me llamó mucho la atención es como un niño, o sea, ¿cuántos años tiene el niño? 10 años. Le clavó el lápiz en el rostro a su compañero, me imagino, o a otro niño, y lo que menciona la mamá de que se murió su esposo o le mataron a su esposo. Esas Claro. dos cosas son impactantes pues en la vida de la señora y también del niño, ¿no? Sí, bueno, va a tomar forma ahora mismo cuando te explique cómo pasó. Le pregunto qué estamos haciendo aquí, qué sucede con Rodrigo, y ella me dice, es que nos mandaron de la escuela, nos mandaron con usted, y la razón es porque respira hondo la mamá y entiendo que lo que me tiene que decir es mucho más grande que el tema del lapicero o del lápiz en la cara. Le digo, ¿qué pasa? Dice, es muy grande. Les digo, tómate tu tiempo, te escucho.
Y tomó aire y me dijo, hace un año mi esposo salió a la calle con Rodrigo porque fueron a hacer un mandado. Se fueron en la camioneta, hicieron las cosas y en algún momento encontraron una gasolinera y se estacionaron para cargar gasolina. Mientras llegaba la persona que les iba a despachar, estaban jugando porque ellos siempre estaban jugando. Mi esposo y él siempre estaban jugando. Se llevaban muy bien. Y justo cuando estaba pasando eso, llegan dos sujetos en una moto y casi sin detenerse por el lado de la ventana del conductor, y mientras el papá de Rodrigo jugaba con él, le pusieron la pistola por detrás en la cabeza y le dieron 2 detonaciones. Qué impactante. Por todos lados se escuchó. En ese momento, el cuerpo del papá cae sin vida sobre las piernas de Rodrigo. Cuenta la despachadora de la gasolinera que Rodrigo estaba en crisis, gritaba desesperado y trataba de levantar a su papá, pero al mismo tiempo parecía horrorizado con la sangre que empezaba a brotar y que se estaba esparciendo por todo el asiento y su ropa también. Cuando llegaron más personas, empezaron a intentar ayudarlo, pero tuvieron que esperar a los servicios periciales y el niño estaba horrorizado en esa cabina sin saber qué hacer. Finalmente, alguien lo ayuda a salir. La mamá, que en ese momento se encontraba en su casa, le llaman por teléfono para avisarle lo que había pasado. Corrió, dice que se encontró alguien en la calle que se ofreció a darle un ride y la llevaron hasta el lugar de los hechos. Se bajó buscando a su hijo. Sabía que su esposo ya no estaba con nosotros, ya había muerto. Sabía que su esposo ya había muerto. Así que se dirigió hacia su hijo, lo abrazó, estaba lleno de sangre. Al principio dice que pensó que también le habían tocado a él porque era tanta la sangre en su ropa. Sin embargo, le dijo, estoy bien, mamá, estoy bien, pero mi papá, mi papito, lo abrazó y le dijo que ya no estaba. Qué traumatizante para él tener el cuerpo de su papá encima y durante varios minutos, me imagino, ¿no? Por supuesto. Fue una de las experiencias que para mí ha sido más impactante en terapia, cuando trabajas con niños, ver algo así, pero sobre todo lo que dices, tenerlo en su cuerpo, tenerlo en su regazo, quererlo levantar y estar asustado por tanta sangre, es algo que nunca has visto. Es algo que nunca me había pasado. Y hasta de adultos, eso puede causarnos traumas, ¿no? Claro, que fue lo que pasó con Rodrigo. Finalmente se van a casa y pasan los servicios funerarios, todo lo que se hace, 8 días. Pero bueno, Rodrigo tenía que regresar a la escuela. Cuando regresó a la escuela, el primer día regresó muy enojado, rompiendo cosas. Ya no volveré a esa escuela, gritaba. Ya no voy a volver. ¿Qué sucede, hijo? ¿Qué pasó? Todo el mundo me quería preguntar cosas y me estaban diciendo que yo que sé ahí y que mi papá. Y obviamente a Rodrigo le dolía muchísimo que le preguntaran sobre su papá y sobre todo sentía que, como todos los niños, ¿no? La natural curiosidad, el morbo quizá, lo agobiaron con sus preguntas. Sin embargo, creo que en ese momento la familia no tenía idea de que podían llevarlo a terapia o que lo ayudaran a procesar toda esta información que todavía no podía acomodar él mismo. Siguió yendo los siguientes días y la situación no mejoró. Pero empezaron a sonar las alarmas, las pequeñas lucecitas que nos dicen que las cosas no están del todo bien. Empezaron a llamar a la mamá porque había empujado a otro niño, porque le pegó un puñetazo a otro. En alguna ocasión alguien le escondió la mochila y se fue contra él y lo tundió a patadas. La forma en la que él estaba procesando todo lo que había vivido con su papá era a través del enojo. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Cuando yo le pregunté, ¿te sientes enojado? Él solo me dijo, cuando crezca voy a buscar a los culpables y los voy a asesinar. Entonces, finalmente, un niño pasó corriendo por detrás y con la mano abierta le golpeó en la nuca. Y él explotó en ese momento. Cuenta la maestra que con el lapicero que ya tenía en la mano, con el lápiz que tenía en la mano, corrió detrás del niño, que quizá estaba haciendo una broma, ya sabes, los niños juegan así. Sí. Se fue sobre él, lo tumbó al piso y le entró el lápiz en la mejilla, lo que hizo que traspasara su mejilla. La sangre y los gritos
fueron muy impactantes para todos. Y entonces le empezaron a gritar. Le gritaban que lo soltara porque él no lo soltaba. Él movía el lápiz para causar más dolor. Y le gritaba, te dije que no me pegues en la cabeza. Te dije que no me pegues. O sea, gritaba como desesperado. Te dije que no me pegues en la cabeza, y lo golpeaba y lo seguía golpeando. Tuvieron que llegar 2 maestros para separarlo. Y esa es la historia de cómo llegó a terapia. De cierta manera, esta acción que él estaba teniendo con su compañero de la escuela, o sea, no es como una forma de lo que él quería hacer con el asesino de su papá. O sea, como que ahí estaba sacando todo su enojo. Bueno, generalmente no es que esté organizado en su mente así. Él solo tiene mucho enojo, está muy frustrado y necesita botar ese enojo, expresarlo, porque no lo está expresando de otra manera. Nadie le ha prestado una vía, un camino para expresarse. No había ido a terapia. La terapia funciona para eso. Cuando al niño va a terapia y le localizas el enojo, la tristeza, y le das una vía de comunicación, una expresión, puede ser un dibujo, puede ser un cuento, puede ser un juego, puede ser una actuación, pero le permite que exprese emociones, el niño ya no necesita sacarlas de esta manera, las expresa de una forma mucho más funcional. Pero por eso vamos a terapia con los niños, porque no hay forma de darles esa voz a sus emociones, sino a través de algunas técnicas. ¿Cómo fue que la mamá de Rodrigo o quién se dio cuenta que él necesitaba ayuda? No, de hecho no se dan cuenta. Como te comentaba hace un momento, en la escuela, a partir de lo que pasó, le dijeron, su hijo tiene que ir a terapia, o de lo contrario no lo recibimos. Por eso estaban en terapia, porque los estaban obligando. Finalmente empiezo a trabajar con Rodrigo, me quedo con él, y ese día ya no hicimos mucho. La siguiente sesión tampoco. Para la 4ª, 5ª sesión empezamos a platicar de lo que estaba pasando. Él decía que nadie lo entendía, pero cuando yo en la 7ª sesión le pregunté sobre su papá, me dijo, no me duele, él ya se fue. ¿Cómo? No es posible. Tú lo amabas. Le pregunté, ¿a veces lo extrañas? ¿A veces piensas en él? No, lo que pasó, pasó, me decía. Oye, le trato de preguntar sobre el día doloroso, ¿no? El día de la pérdida. Oye, ¿a veces piensas en eso? Me dice, no. Tengo algunas pesadillas, a veces sueño con eso, pero no pienso, ya pasó. Estaba reprimiendo su dolor. Totalmente, lo estaba negando, lo había bloqueado para no tener que sentir ese dolor. Era su mecanismo de defensa. Así que empecé a utilizar algunas técnicas de terapia, como la expresión de las emociones. Empezamos a hablar sobre emociones, no sobre el hecho, sino sobre otras emociones. También empezamos a escribir, a dibujar, y poco a poco, digamos que sentía que estábamos haciendo algo, pero seguía sin hablar. Un día platicando con la mamá, me dijo ella, ¿sabe, Rodrigo, me encantaba ver a mi hijo cuando se sentaba y su papá sacaba de un librero un libro de cuentos y le decía, hoy te voy a contar un cuento? Rodrigo se acomodaba, se tapaba hasta el cuello y entonces esperaba pacientemente a su papá que le contaría esa historia. Le digo, ¿y eso lo hacía muy seguido? No, le encantaba, lo hacía casi todo el tiempo. Entonces pensé, esto puede ser bueno. La siguiente sesión, ya estaríamos hablando de la 14, quizá en la sesión 15, hay una especie de pequeña cama, un chaslón ahí en el consultorio, le pido que se acueste. Y le digo, Rodrigo, hoy quiero que hagamos algo diferente. Me dice, ¿qué haremos hoy? Con una cara como de fastidio. ¿Qué haremos hoy? Como diciendo, ya me quiero ir. Estaba obligado casi. Sí, le dije, hoy te voy a contar un cuento. Saqué un libro de cuentos y él se quedó totalmente sorprendido. No lo podía creer. Se le abrieron los ojos enormes, se me quedó mirando. Inmediatamente miró el piso como tratando de esconder lo que evidentemente eran lágrimas en sus ojos. Le dije, ¿qué cuento quieres que te cuente? Y entonces él se llevó las manos, sus manitas pequeñas, a sus ojos, como queriendo detener las lágrimas. Se las apretaba, se apretaba los ojos y se limpiaba con furia.
Es muy clásico en los niños que no quieren experimentar sus emociones. Y él se limpiaba y se lastimaba la piel. Entonces se las tomé y le dije, tranquilo, Rodrigo, estás conmigo, no pasa nada. Dime, ¿por qué lloras? Y se me quedó mirando y ya no pudo más. Se aventó sobre mi cuerpo, me abrazó y empezó a llorar. Y me empezó a decir, mi papito se fue. Yo no pude evitar en ese momento no llorar. Así que lloramos juntos. A veces como terapeuta te pasan estas cosas y yo no quisiera seguir trabajando, pero al final somos humanos y esas cosas duelen mucho. Como empatizas con el dolor. Sí. O sea, no puedo imaginar todo el dolor que él estaba cargando en un niño de 10 años. Sí, él decía con su brazo, me descubriste, no puedo seguir sin él, lo extraño. Todos los días lo extraño, cada momento de mi vida, mi papá me hace falta, lo extraño, ya nadie juega conmigo. Entonces, lloramos, y después de, no sé, 10 minutos, 12 minutos, lo miré y le dije, ¿quieres que hablemos de esto? Y él me dijo, no, hoy no. Le dije, ok, se fue. Pero la siguiente sesión, cuando regresó, me llamó mucho la atención porque venía sonriente. No había pasado ningún suceso raro en la escuela. Sorprendentemente se había portado muy bien. Le dije, ¿cómo estás? Bien. Empezamos a jugar. No quería presionarlo, así que no le dije nada. Pero a la mitad de la sesión me dijo, ¿todavía quieres que hablemos? Le dije, sí, todavía quiero que hablemos. Dice, ok. Y empezó a contarme todo. Me contó que cuando su papá cayó sobre sus piernas, él, para empezar, no lo podía creer. Sentía que su papá le estaba doliendo y quería levantarlo, pero sentía que si lo levantaba, lo podía lastimar más. Se sentía impotente, rebasado por la experiencia. Después de eso dice que todos los días pensaba que él tenía la culpa. Él pensaba que él tenía la culpa porque él dice que antes de ir a la gasolinera, él se empeñó en que su papá lo llevara a unos videojuegos y estuvieron ahí como 40 minutos. El papá quería ir, cargar gasolina y regresarse a casa. Así que él decía, si no hubiéramos ido a los videojuegos, mi papá no estaría muerto. Se sentía muy culpable de haber retrasado a lo mejor el tiempo en el que estuvo en la gasolinera, ¿no? ¿Cómo le dices a un niño que eso ya estaba planeado? ¿Cómo le dices a un niño que eso iba a pasar ese día o al siguiente? Pero tuve que encontrar la manera de ayudarlo a entender que él no tenía absolutamente nada que ver en eso y que la responsabilidad de todo lo que ha pasado eran de otras personas, pero jamás de él. Creo que en algún momento de las terapias lo fue entendiendo, porque dejó de culparse. Rodrigo volvió a ser el niño dulce que alguna vez fue y empezó a mejorar la escuela, dejó de ser tan reactivo. La agresividad reactiva es que no soportas que te digan algo porque violentamente explotas. Su agresividad reactiva empezó a desaparecer y poco a poco empezó a adaptarse a su nuevo mundo, a su nueva vida. Con el tiempo, él no solamente mejoró, sino que empezó a ser amigos y poco a poco las cosas iban mejorando para Rodrigo. Finalmente, 2 años después, un día llegaron a terapia de nuevo porque la mamá de Rodrigo pues se había vuelto a enamorar. Dije, no puede ser, no puede ser. Entró, lo saludé y le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien y le dije, bueno, ¿qué pasa con el novio de tu mamá? Y sonriendo me dijo, es genial, también me cuenta cuentos. Entonces le dije, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Y entonces qué andan haciendo acá? No, pues vine a saludarte y quería tener una sesión contigo, podemos jugar. Pasamos el resto de la sesión jugando. Se terminó la sesión, me dio un abrazo
Creo que él entendía que era la última vez que nos veríamos. Y se fue. Y bueno, creo que hoy está bien. ¿Cómo te sientes después de, o sea, este es un caso que nos estás contando, pero imagino que tienes muchísimos, de poder ayudar a muchas personas a que puedan volver a ser niños felices? En este caso, por ejemplo, Rodrigo, o sea, que al final volvió a ser un niño feliz después de haber vivido un trauma. ¿Cómo te sientes de poder ayudar a las personas? Cuando estás haciendo terapia, no estás pensando en cómo sentirte con eso. No es así como si te sintieras un superhéroe, ¿me entiendes? Solo te sientes súper responsable de las vidas que estás tocando. Así que cuando eso está pasando, realmente uno no le está pasando tan bien. Uno está realmente comprometido con el caso. Cuando pasa, como en este caso, entonces se siente como una sensación de felicidad. Por alguna razón, creo que nos gusta a los seres humanos ayudar. Creo que a todos. Y cuando logras ayudar a alguien, entonces se siente como algo que finalmente hiciste bien. Te sientes que pudiste servir a otras personas. Y finalmente, cuando se va el paciente, siempre duele un poquito. Y duele porque es como alguien a quien pudiste conocer desde adentro. No todos los días podemos conocer a las personas tanto, pero a tus pacientes los conoces desde muy adentro. Llegas a amarlos, no puedes no amarlos. Así que cuando se van, hay una especie de ambivalencia. Por un lado, hay una alegría enorme por saber que se va mejor, y hay una tristeza porque sabes que esa historia, al menos para ti, se cerró. Así es. Gracias, Ruslan, gracias por compartirnos esta historia, que la verdad fue muy impactante ver cómo este niño de 10 años se había sufrido. Gracias. Esperemos y pueda ayudarle a muchas personas. Nos estamos viendo pronto. Gracias a ti por acompañarnos también. Hasta luego. Adiós.